Ok, pues busquen el libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a tener que traerle una luz para poder ver bien, ¿no? Porque no lo necesita mi esposa. Hechos capítulo 2. Vamos a leer unos pocos versículos. ¿Lo tienen? Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Tomen asiento, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Un día más que podemos estar en tu presencia, en tu casa, en el lugar de culto. Te damos gracias, Señor, por la salud que nos das. Y te pedimos, Señor, que nos limpies. Que tú nos limpies si hay algo en nuestras mentes que nos va a estorbar para recibir tu palabra, para que tú nos hables. Apártalo, ayúdanos, Señor, a llevarlo a ti y dejarlo a tus pies. Háblanos, Señor. Eso es lo que más deseo y deseamos. Espero que deseamos todos. Que nos hables, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. Quizás el problema es que hoy día hay muchos que no reciben su palabra, que van a los cultos en las iglesias no con la intención de recibir su palabra, sino por algún compromiso, alguien que les ha invitado, y se sienten como obligados, y los resultados luego se ven. Debemos de clamar a Dios para que nos hable a nuestro corazón. Porque cuando tenemos el corazón preparado para recibir la palabra, el Señor nos va a abrir ese corazón. Y lo veremos en unos pocos ejemplos en la palabra de Dios. Todo depende de su corazón. Y así será el resultado. El mundo no tiene corazón. Sí tiene, todo el mundo tiene el corazón de carne. Si no, no podrían vivir. Y el que está mal, y hablando de eso, el que está mal, pues no puede funcionar, le ponen uno nuevo. Están tratando de poner un corazón a una persona de un cerdo. Y no es que sea nada de malo porque sea un cerdo, es un animal creado por Dios, pero parece ser que es uno de los más fuertes y los que mejor se adaptan. Y en este momento se me vino a la mente el doctor Dice, de los Estados Unidos, que en un tiempo nos apoyaron a nosotros y creen que le tienen que hacer un trasplante. Ha estado mucho tiempo con operaciones, pero ahora finalmente parece que ha dado las últimas. Y vamos a inclinar nuestros rostros y voy a orar por este pastor conocido y amado. Padre Santo, te damos gracias que podemos interceder, no porque seamos mejores que nadie, sino porque Cristo Jesús
nos da la autoridad al venir a Él. Pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre el doctor Rice, Lord, pastor de Illinois, Springfield. Y ya también, Señor, pedimos por el misionero pastor Randy Pike en Melbourne, que también está mal. Y ya también, Señor, por mi antiguo headmaster del Bible College, el doctor George Norman, con su cáncer que le ha vuelto después de varios años en la garganta. Pon tu mano salvadora sobre ellos, Señor. ¿Y cuántos otros habrá? Al mismo tiempo, Señor, tomamos la oportunidad de orar por Albita y Erika. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué, en primer lugar, estas personas se convirtieron en un solo día, una sola predicación? 3,000 personas. Fue un gran avivamiento. Estaba profetizado en el libro de Joel, capítulo 2. Estos eventos que pasaron en el día de Pentecostés. Estaban celebrando las fiestas de Pentecostés. Y el Señor les había profetizado por Joel que en los últimos días derramaría de su espíritu en toda Jerusalén, tanto en los ancianos como en los jóvenes. Hablarían en diferentes idiomas, acuérdense, no lenguas angélicas, como algunas iglesias las malinterpretan, porque ellos decían, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que sin estudiar, gente ordinaria, y están hablando en nuestra propia lengua, no angélica? La gente de Jerusalén no hablaba en lenguas angélicas, hablaban en hebreo, igual que nosotros hablamos el español. Y había de 19 países, judíos, árabes, de todo, había de 19 países. Y decían ellos, no les oímos, ¿cómo es que les oímos nosotros hablar en nuestro propio idioma? Hoy dirían idioma, no diría lenguas extrañas, eran lenguas. Cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua. Yo creo que un niño como yo solo puede entender eso, que le estaba queriendo decir idioma. No sé cómo hay adultos que no lo pueden entender y lo ponen como que son lenguas angélicas. No eran lenguas angélicas, eran idiomas, pero se usaba la palabra. Entonces, hubo un gran avivamiento. Imagínense que están celebrando las fiestas, hay miles de personas en Jerusalén y hay un estruendo grande, como un terremoto, y miran al cielo y ven fuego, lenguas de fuego, el fuego hecho en forma de lengua. Grande, porque lo vio todo Jerusalén. ¡Wow! ¿Esto qué es? No se dieron cuenta que eso estaba todo profetizado. Y estaba profetizado para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Esa profecía fue para el pueblo de Israel. Y claro, los apóstoles al sentir el bulliceo, porque la gente corrió al lugar donde las lenguas de fuego se posaron. Pues si fuera en Valladolid, digamos que es en Delicias, pues toda la gente de aquí, o que fuera aquí, todos vendrían, pues Parque Sol, parece que es el sitio más alto, pues allá vamos, todo el mundo. Y ahora aquí estaban los apóstoles orando, porque el Señor les había dicho, permaneced en Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. Y ellos estaban orando con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos, que antiguamente, al principio, se burlaron de él, pero cuando él fue alzado al cielo, resucitó, ellos se convirtieron. Y ahora dice la palabra de Dios que estaban orando con las mujeres y con la madre de Jesús y sus hermanos. Estaban orando y sienten este bulliceo ahí fuera, una multitud, imagínense, 3,000 personas se convirtieron, pero ¿cuántos habría? Lo mismo había 8 o 10,000.
Y los apóstoles lo oyen. Nadie les dijo que salieran a hablar en lenguas. Ellos no estaban hablando, orando para que el Señor les diera el poder de hablar en idiomas. Ellos estaban orando, esperando la bendición de que el Señor había dicho que derramaría de su espíritu. Entonces ahora salen ellos y ven esa multitud. Pues yo me imagino, si hicieran esto solamente los que viven aquí arriba, no cogerían aquí, claro, estarían ahí escuchando, no se preocupen, yo salgo fuera. ¡Guau! ¡Guau! Y claro, ahí se pusieron a hablar todos, no solamente Pedro, sino los apóstoles. No sabemos, la Escritura no nos dice, si ellos hablaron en el idioma de cada nación de los que había allí, porque no sé cómo iban a saber ellos que había gente ahí de 18 o de 19 diferentes países. O fue el Espíritu Santo que ellos hablaban en su idioma, en el hebreo, pero el Espíritu Santo les hacía oír a ellos, cada uno en su lengua, en su idioma. Yo más bien creo que fue eso, que el Espíritu Santo es el que hizo la traducción. Entonces, estas personas, recordemos que eran judíos, ellos habían sido instruidos en el Antiguo Testamento. Se habían olvidado, por supuesto, mucho, como muchos cristianos nos olvidamos, pero ellos tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, ellos creían en Dios. Hoy día hay muchos incrédulos que ni siquiera creen que existe Dios. Pero ese pueblo sí creía en Dios, porque los profetas venían de Israel, no venían de Babilonia, venían de Israel, no venían de los gentiles, eran los judíos. Entonces ellos tenían ya esa. Ahora ellos vienen y ven este milagro, ellos creen en ese milagro. Hoy día dirían, oh, es una estrella que ha explotado, o un satélite de los rusos que han explotado. Hoy dirían eso. Ellos no, ellos vieron eso y, ¿esto qué es? Esto es de Dios. Y entonces ahora se les pone el apóstol Pedro y los otros apóstoles a predicarle y hablarles, vosotros, esto ha sido todo profetizado, ya, no os espantéis. Esto es la profecía cumplida de Joel de los últimos días. Esto es lo que estáis escuchando. Pero escuchad muy bien. Vosotros habéis crucificado al autor de la vida. Tanto tiempo, tantos años que llevabais esperando al Mesías. Y ahora llega el Mesías. ¿Veis los milagros que ha hecho? Que solamente Dios lo puede hacer, resucita a los muertos, hace andar a los cojos, le da vista a los ciegos, y aún todavía, tercos, les diría, ¿no creéis? ¿Qué más queréis que hiciera Jesús para hacer ver que es vuestro Mesías, al que esperabais? Y la gente piensa, claro que sí, ¿quién pudo levantar muertos? Ninguno de los que hemos oído hablar de Dios levantaba muertos. ¿Quién daba vista a los ciegos? Solo Él lo ha hecho. ¿Quién anduvo encima del agua? Solo Él lo ha hecho. Y entonces, para ellos, le muestra el Evangelio y la crucifixión el apóstol Pedro, y luego van al verso 38 y dicen, Pedro les dijo, no, el verso 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es cierto que por nuestros pecados, Juan Bautista ya lo había predicado a ellos de los pecados y había predicado del bautismo. Y ellos ahora lo creen con su corazón y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Somos guilty, somos culpables. Y Pedro le dice, arrepentíos. Y no es eso lo que cada uno aquí debería hacer, si no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador y lo ha obedecido en el bautismo. Él les dijo, arrepentíos y marcharos a casa. ¿Fue eso lo que dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. No necesitaron una lección de bautismo. No necesitaron 20 predicaciones sobre el bautismo.
Ellos sabían que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán para los pecados, pero no en el nombre de Jesús. Pero ellos ahora que se les predica debe bautizarse en el nombre de Jesús, no cuestionan, sino que lo llevan a la práctica, gozosos. Ejemplos que tenemos de cómo está tu corazón. Depende mucho de cómo está tu corazón. Si el corazón no está donde debe de estar y como debe de estar, vamos a ver un ejemplo en el capítulo 8, el verso 39 al 42, si no me he confundido. En el capítulo 8 de Hechos, Hebreos 10, Hechos 10, Hechos 10, verso 23. Verso 23, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Está hablando de Cornelios. Cornelios, si leen este capítulo, era un capitán de la armada italiana, era un centurión, el cual hacía limosnas a los pobres de Israel, de Jerusalén, y oraba siempre a Dios. Y vemos en los versos 43, dice, de este dan testimonio, le está hablando el apóstol Pedro, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, que hablaban en idiomas, y que magnificaban a Dios, porque si no hubieran sido idiomas, ¿cómo sabían ellos que estaban magnificando a Dios? Entonces respondió Pedro, pues, ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos. Este hombre, oficial del ejército del Imperio Romano, hacía dos cosas buenas que muchos de nosotros no hacíamos. Oraba a Dios siempre y le daba limosnas. Pero tuvo que mandarlo Dios, le dio una visión a él, que llamara a un tal Pedro, que era Simón, o llamaban Simón. Y le dijo que él le hablaría de la palabra de Dios. Pero él creía en Dios. Dice que adoraba a Dios. Y leen en todo el capítulo, verán que adoraba a Dios. Y hacía limosnas, tenía un gran corazón, era generoso. Y ayudaba. Creo que fue el que ayudó a construir sinagogas. ¿Y qué hizo? Si lo leen, Dios dice que le abrió el corazón para que le hablara el apóstol Pedro. Pero él creía en Dios. Leemos ahí que él creía en Dios y que hacía buenas obras.
pero no era salvo. Yo muchas veces he dicho que hay millones en este país que creen en Dios. Millones. Por su religión. Creen en Dios. Pero eso no les va a salvar de la condenación eterna. Y a este capitán o centurión, si no le hubiera hablado el apóstol Pedro y él se hubiera arrepentido y bautizado, amén, no hubiera sido salvo. Porque ahora no estábamos en el Antiguo Testamento. Ahora estábamos bajo la gracia, y esa gracia es el Cristo Jesús, amén, en el cual ahora Él nos trajo y les trajo a ellos el plan de la salvación. Amén. Y si nosotros no vamos por ese plan, como Él dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino. No el Antiguo Testamento, no la ley, yo. Él dijo, yo, no Jehová, no, yo, Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Como él tenía un buen corazón, este centurión, y Dios lo vio, dice que sus limosnas y oraciones habían subido al cielo. Y el ángel le dio la visión diciendo, llama a Pedro para que venga a hablarte. Y cuando llegó, como su corazón era bueno, creyente, había hablado a toda su casa, sus siervos, soldados que tenía a su disposición y toda su familia. Y dice la Biblia aquí en este capítulo que todos se bautizaron. Amén. Y luego, ¿cuál fue el resultado? Si lo leen, les invita a que se queden con ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos y tenían el gozo y el deseo de escuchar de la palabra de Dios. Amén. ¿Es así con usted? ¿O está deseando que se termine el culto para salir corriendo? Esa es la diferencia. Por eso ese hombre fue tan bendecido. Pero tenemos otros ejemplos también. Recuerde, hermano Dubel, me dirijo a usted porque usted es el que va a obedecer en el bautismo. Gloria a Dios. Usted tiene una responsabilidad. Ahí poníamos la responsabilidad ante Dios. El bautismo para mí fue un gozo. Amén. Bautizarme. Yo entendía muy poco. Amén. Y no tuve lecciones sobre el bautismo. Había escuchado al predicador sobre el bautismo y eso me sobró. Y lo leía en la palabra de Dios y eso me sobró. Pero hay una responsabilidad. Muchos piensan que cuando te bautizas ya está todo terminado. Como que hubiera un sello ahí, una garantía que al bautizarte, una especie de religiosidad, de agua bendita, que si te bautizas como el agua es bendita, según algunas religiones, pues ya estás limpio. Es un engaño, uno de los engaños más grandes del diablo. Porque ese agua que hay ahí no es diferente del río Pisuerga. Y el agua que está en otras iglesias, que la llaman bendita, es igual que este agua que está aquí. Y ningún hombre tiene poder, ni ningún religioso tiene poder para hacer que ese agua cambie a santa, a purificarla. Si la han cogido de mi charca, le aseguro que ya le pueden rezar y orar sobre el agua, que continuará siendo sucia. Pero hay una responsabilidad, mi hermano. Yo no voy a estar donde usted ande cada día, por el momento, pero Dios sí. Y cuando usted ha puesto la mano en el arado, su responsabilidad es seguir. Y el punto de mira para aquellos cuando yo era joven que hacían las competiciones arando con bueyes o burros o mulas, era un punto, un árbol o una piedra que ellos habían puesto en su punto y no apartaban su vista de ese punto. Nosotros tenemos ese punto que es Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 12 nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe,
el cual por el oprobio puesto delante de él, menospreció el oprobio, menospreció lo que le iba a pasar. Y cumplió y se sentó a la diestra del Todopoderoso. Él puso la mirada, Cristo Jesús puso la mirada en nosotros, en la salvación de todas las personas, de diferentes personas del mundo. Ahí estaba puesta su mirada y nada le iba a entorpecer de ir a la cruz. Nada. El diablo trató de que no fuera a la cruz. Trató cuando estuvo ayunando por 40 días. Si te tiras, dice la palabra de Dios, que si te tiras de este penículo, no te va a pasar nada, que Dios pondrá su mano debajo de ti. Está escrito así. Y él le contestó, apártate de mí, Satanás. A Dios no lo tentarás, y a Él solo servirás. Hay una responsabilidad, hermano. No, esto es el principio de entrada a la membresía física local de la iglesia. El resultado de haber creído y de haber aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Este es el resultado, un pequeño resultado, evidencia de que la persona no se avergüenza y que con gozo baja las aguas del bautismo. Y tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. No olvides nunca eso. Ha habido varios, hermanos, que han sido bautizados en el pasado y también en esta iglesia, en este local. Y varios pusieron la mano, o por lo menos nos hicieron creer que habían puesto la mano en el arado, pero miraron atrás. Hoy no están aquí. Hoy no están aquí. Hay varios que hoy no están aquí. Ellos tienen una gran responsabilidad. Romanos capítulo 14, verso 12. Dice que todos daremos cuenta a Dios de nosotros mismos. Ellos darán cuenta a Dios. Ellos tienen han roto una responsabilidad que tienen ante Dios. Porque usted no se bautiza para nosotros, ni en nosotros. Usted se bautiza en Cristo Jesús. Usted se une a Cristo Jesús espiritualmente. Y usted tiene una gran responsabilidad. Esas personas, hermanos y hermano, esas personas pueden llevar muchos al infierno. Porque ellos en un día hablaban de esta iglesia. Y en otras iglesias pasa exactamente lo mismo. Hablaban de su iglesia y de su pastor. Y a veces apestaban casi a las personas. Pero obviamente lo hacían en la carne. Y luego, después de algunas semanas, otros meses, unos pocos de años, desaparecen. ¿Qué piensa que dirá toda esa gente a los que ellos le hablaban de su iglesia y de su pastor? Y me supongo yo que de los hermanos también hablarían bien cuando estaban aquí. Y ahora no les oyen hablar nada. ¿Qué ha pasado? Pues ni siquiera va a los cultos. No es todo lo mismo. Todas las religiones son iguales. ¿Usted se imagina lo que hacen? Ese testimonio de esas personas manda a muchas personas al infierno. Porque son una piedra de tropiezo. No saben lo que hacen. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero esas palabras de Jesús no quiso decir que Dios el Padre les iba a perdonar y les iba a mantener en el cielo. ¡Oh, no! Judas pecó gravemente y se arrepintió en remordimiento. Él no fue al cielo, él fue al lugar de donde venía, en el infierno. Estas personas, si supieran, si creyeran de corazón, porque el problema está ahí, si creyeran de corazón, se arrepentirían. Pero cuando no se arrepienten,
otras iglesias, dicen, es que perdió la salvación. No, no perdió la salvación. Si esa persona no vuelve al Señor y a la iglesia, porque usted no puede volver al Señor y no volver a la iglesia, eso es el diablo. El que vuelve al Señor vuelve a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Amén. Es que nunca fueron convertidos. Nos engañaron. Esas personas que marcharon de aquí nos engañaron. Pero hay uno en el reino de los cielos que no engaña. Él sabía su corazón. La prueba está, porque si fueran genuinos, que hubieran caído en pecado, ellos se arrepentirían, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que nos dio al creer, y Él nos redarguye cuando hacemos mal. Amén. Amén. ¿Cómo es que no le redarguye a ellos? ¿Cómo es que pueden vivir tranquilamente en el pecado? ¿Porque perdieron la salvación? No. Erróneo. Eso es totalmente erróneo. Nadie pierde la salvación. La salvación es eterna. Amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea de corazón, no de aquí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cómo es que ahora hay predicadores y pastores y pastoras y de todo que pierden la salvación, sus miembros? Hace unas semanas estaba hablando con un hermano y él nos confesó que él se había ido al mundo por un tiempo y había perdido la salvación. Pero por favor, recapacita lo que has dicho. O Dios miente o tú estás en el error. Dios dice que el que cree tiene vida eterna. Amén. ¿Es que no entiendes que la palabra eterna es para siempre? ¿Cómo es posible? Cuando esas personas no vuelven, no es porque perdieron la salvación, no. Nadie puede perder la salvación. Cuando usted compra una casa, usted firma un contrato. Si la ha pagado del todo, claro. Bueno, el contrato lo firma igual. Pero si la ha pagado del todo, es suya. Si usted la cuida bien, se gozará usted y su familia de tener la casa bonita. Para que cuando vengan las visitas vean que está una casa pues linda. Se gozarán de lo bueno. El templo de Salomón era el edificio más precioso del mundo entero. La casa de Dios en el Antiguo Testamento. Y Él quiere que seamos limpios y decentes. Pero si usted deja esa casa abandonada, si es un borracho, si es una persona holgazán y no corta ni la hierba, ni pinta la casa y la tiene hecha una porquería, ¿ha perdido la casa? No. La casa sigue siendo suya, usted pagó por ella, hay un contrato. Y usted paga las consecuencias de no cuidar de la casa. En la vida espiritual, hermanos, es exactamente lo mismo. Si usted no cuida de su testimonio, está sucio por el pecado, por el orgullo, por la envidia, por el no saber perdonar a los demás. Y usted no puede ser feliz viviendo en pecado y apartado del Señor. Tenía algo en el capítulo 8. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que creyó y se bautizó. Gloria a Dios. Pero escuche bien, lo vamos a leer. El apóstol Pedro le dijo: tú no tienes asunto en este ministerio. Tu dinero perezca contigo. Satanás te ha llenado tu corazón. Había creído y se había bautizado. Un ángel del Señor habló a Felipe
el tesorero. Bien. Caramba. Esto me pasa por escribirlo con letra que luego ni yo siquiera veo. En el 8, 9. 8, 9. Ahora. Sí, señor, thank you. Pero había un hombre llamado Simón, y este era mago, y adivinaba a la gente, y la gente se aprovechaba de eso, porque él acertaba, pero su adivinación era por un demonio. Cuando llegó Pedro y Silas, predicando el Evangelio, esta chica que adivinaba y le daba riquezas a la gente de la ciudad, todo lo que dijo fue: escuchad, estos son siervos de Dios que os anuncian a Jesús. No dijo nada malo, pero era un demonio. Y Pedro vuelve para atrás. Felipe. Y manda al espíritu que salga de esta chica. Y sale. Y claro, si leen la historia, ahora la gente que saben que esta chica ya no les puede adivinar, sus riquezas van a flaquear. Entonces los llevan a los magistrados y los meten en la cárcel. ¿Qué ejemplo aquí tenemos de este carcelero? Los meten en la cárcel y los meten en el calabozo más profundo. Pero a medianoche, si leemos ahí, dice que Pedro y Silas cantaban himnos alabando al Señor. Ellos no estaban llorando ni tristes, y mira, si predicamos el Evangelio y mira lo que nos pasa, sino alabando al Señor. Y ocurrió un milagro. El ángel del cielo bajó y hubo como un terremoto y las cadenas de los pies se quedaron sueltas y las puertas de la cárcel abiertas. ¿Qué hace el carcelero? Se coge la espada para matarse, porque él sabía que si deja las puertas abiertas, los presos escapan. Pero cuando Pedro ve eso, dice: no te hagas daño, que estamos todos aquí. ¿Cómo? Las puertas abiertas y están todos ahí. Él había escuchado el testimonio de ellos. Pues ¿qué hace? Sale corriendo hacia ellos y le dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él les contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Hoy es el día. Y cuando se bautiza, inmediatamente, no espera ser fiel para bautizarse, les pide que se queden, les lava las heridas, ahí se empieza a ver el fruto del Espíritu Santo, les lava las heridas y quiere que se queden en su casa para escuchar más. Pero me he marchado de Simón al carcelero. Eso es un buen ejemplo. Pero el de Simón me quedé a medias. Simón ve, si leen la historia ahí, ve que los apóstoles echan demonios y ponen las manos en ellos, en la gente, y reciben el Espíritu Santo. Y este envidioso, que obviamente no era muy convertido, pero había creído en Dios y bautizado, ahora le dice a los apóstoles: dadme ese poder, yo quiero hacer igual que vosotros. Y les hasta les ofreció dinero. Y ahí le dice: perezca tu dinero contigo. En el verso 20 dice: entonces Pedro le dijo:
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está, hermanos, ahí está. Cuando la persona tiene el corazón recto delante de Dios, se humilla. Ese es el primer fruto. Se humilla, escucha la palabra y la obedece. No empieza a vacilar. Oh, no, pero es que, pastor, en esto está un poco erróneo. Es que yo le estoy predicando la palabra del Señor. Si estoy erróneo, entonces la Biblia está errónea. Hay intereses, hay carnalidad a lo mejor, hay pecado a lo mejor. Si usted está viviendo en pecado, practicando el pecado, se buscará 50.000 razones para justificar que usted está en lo correcto y el resto aquí todos estamos erróneos. Y la iglesia de Manila Bautista, que tiene 6.000 miembros, están todos erróneos. El coro de la iglesia Bautista de Manila, que tiene un coro de 80 miembros y todos son profesionales, médicos, abogados, dentistas, de todo. Nosotros estuvimos con ellos 3 meses. Todos están erróneos. Solo usted es el que está correcto. No, hermanos, estos 3.000 personas que se bautizaron en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, se hicieron miembros responsables de la iglesia, de su testimonio ante Dios. Ellos habían creído 10, por eso ellos preguntaron, no he escuchado a ninguno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, aquí vino una vez un cierto hermano que me telefoneó para decirme que quería saber si estaba aquí, porque quería recibir a Cristo Jesús en su corazón. A mí me llenó de gozo, imagínate. ¿Dónde está? No lo veo. Mis gafas están muy buenas, pero no lo veo aquí. Estos 3.000 personas en el día del Pentecostés, el apóstol cuando predicaba al domingo siguiente, el día del Señor, le aseguro que estaban ahí todos. Su corazón estaba convertido a Cristo. Este Simón no había sido convertido, si no jamás le hubiera dicho lo que le dijo el apóstol Pedro o Felipe a él: tu dinero perezca contigo. Quizás aquí alguno debería de pensar en eso. Si el apóstol Pedro estuviera aquí, a lo mejor alguno le diría: tu dinero perezca contigo. Estás perdiendo tiempo. Pero no es tarde, mi amigo, mi hermano, no es tarde. Dios es muy misericordioso. Amén. Y Dios perdona todo. Hoy Dios te puede perdonar. Amén. Aunque hayas hecho lo que hayas hecho. Hoy es el día. Hebreos capítulo 9, verso 27, creo que es. Dios ha puesto un día en el cual juzgará a los hombres por justicia. Hechos 17, verso 30 y 31. Dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Hubo un tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que hubo ignorancia, cada uno hacía lo que quería y quería lo que le daba la gana. Pero desde que Jesús vino, dice que Dios ahora ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha puesto un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel que levantó de los muertos, Cristo Jesús. Hay una responsabilidad inmensa. Usted no coge, hermano Duber, usted no coge una religión. Usted no ha venido a una religión. Usted ha venido a una iglesia, a un grupo de personas, a una congregación donde usted escucha la palabra del Señor y donde la palabra del Señor nos dice que nos unimos a Cristo. Amén. No a una organización, no a una religión, a Cristo. Y nosotros tenemos lo que dice el folleto ese, religión o
No. O relación. Nosotros predicamos una relación personal entre el ser humano y Cristo. No religión. Aquí no hay religión. Todo lo que tenemos es esto. Ahora bien, cuando los 3,000 personas se convirtieron de corazón, no cuestionaron. Sabemos que se unieron a la iglesia porque los contaron y porque nos lo dice la Escritura. En el capítulo 2 de los Hechos. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos lo dice la Escritura. Porque en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ha recibido usted su palabra hoy? Es la misma palabra. La misma palabra que usted está escuchando hoy es la que Pedro predicó. Y se añadieron aquel día, lo dice bien claro, no lo digo yo, lo dice la Escritura, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. A la iglesia. Se añadieron cuando creyeron en ese instante, se añadieron al cuerpo de Cristo. Pero ahora al bautizarse, dice que se añadieron a la iglesia. Usted es responsable. Al bajar a las aguas del bautismo, tiene el privilegio, Dios, Cristo Jesús le ha dado el privilegio de beber de la copa que Él bebió y de bautizarse con el bautismo que Él se bautizó, hermano Dube. Usted tiene ese privilegio. Cristo Jesús, creador del universo, según Juan capítulo 1. Rey de reyes y Señor de señores. Hizo lo que usted va a hacer. Es un privilegio, pero ese privilegio trae responsabilidades, hermano. Imagínese el capataz, el obrero, asciende a capataz. Sigue siendo obrero, pero ahora tiene una responsabilidad muy distinta. Ahora es el encargado, el soldado, ascendido a sargento, cabo sargento. Ahora sigue siendo un soldado, no es un espíritu, no es un médico, sigue siendo un soldado, pero tiene una responsabilidad ahora que antes no tenía. Y el cristiano, me temo que muchos vienen y no escuchan la palabra, hermanos, en las iglesias, en los pastores, a los pastores. No, porque si escucharan, yo jamás les he hecho comprender que el venir a Cristo es un camino de rosas. Porque para Cristo, para nuestro Mesías, para nuestro Salvador, fue un camino de dolor al Calvario. Sufrimiento. Los apóstoles sufrieron hambres, pasaron frío, sufrieron calamidades, pelearon contra fieras, les apedrearon y finalmente la mayoría fueron ejecutados. No fue un camino de rosas, pero ellos ahora tienen un cuerpo perfecto y una vida perfecta en el reino de los cielos. Amén. Por la eternidad. Por la eternidad. Cristo dijo que el que sufra conmigo, por mí y conmigo, reinará conmigo. Y tienes que estar preparado, hermano Dube, para, si vas a ser fiel, si vas a testificar a las personas, habrá personas, incluso en tu propia familia, que no les va a agradar esto. En mi propia familia los tengo. Me aborrecen. No les he hecho mal ninguno, ni les he perdido el respeto en absoluto. Y mi esposa lo mismo. Pero no nos aceptan. No todos son así. Ojalá que algunos de ustedes, sus relativos, sus familiares, sean amables con ustedes y les acepten bien lo que ustedes les hablen. Pero la mayoría sí. La mayoría sí. Pero si usted no testifica, hermano Dube, no se preocupe, que usted puede ir a la iglesia, a los cultos, pero usted esconda la Biblia, que nadie sepa que es cristiano, y no hable con nadie, y usted sea una persona agradable, la gente le gustan las personas agradables y educadas, y va a tener amigos por todos los sitios. Pero si usted conoce a alguna pareja que está cometiendo adulterio,
o algún joven que se está marchando con una chica y otra chica, usted le diga lo que hace la palabra de Dios y dónde van los adúlteros. Y le aseguro que ese amigo no vuelve a hablar con usted. Usted va a tener enemigos. Si usted de aquí en adelante, desde este día en adelante, no ve que todo el mundo continúa igual que usted, que con los amigos que tenía continúan con usted igual, pregúntese. Recuerde este versículo, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Márquelo en su mente. Usted es un hombre inteligente, márquelo en su mente. Cuando vea que no tiene enemigos, vaya a ese versículo. Se lo aprenda de memoria. Porque tenemos que examinar nuestra vida. Si usted no tiene enemigos. No digo en la iglesia, como algunos piensan que los hermanos aquí somos los más enemigos. No. Estos no son sus enemigos. Estos hermanos tienen faltas. Yo no tengo ninguna. Pero ellos sí. No, aquí todos tenemos faltas. Si yo no puedo apuntarle con el dedo a ninguno exactamente, ni siquiera ni a uno, puedo apuntar con el dedo. Pero usted tampoco. Lidia fue otra mujer que se convirtió. Dice que adoraba a Dios. Dice que adoraba a Dios. Pero cuando escuchó a Pedro, dice que... ¿Era Pedro o Pablo? Pedro. Dios le abrió el corazón. Fue a Pablo, ¿verdad? Sí, claro. 19. Dice que Dios le abrió el corazón. Gloria a Dios. ¿Pero por qué le abrió el corazón? Porque ella adoraba a Dios. Lo mismo que el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Dios le abrió el corazón cuando fue Felipe a hablarle. Si Dios no te ha hablado a ti esta mañana, no le eches la culpa al mensajero ni al mensaje. Es porque tu corazón no está en conexión con Dios. Y Dios no te va a abrir el corazón porque Él sabe lo profundo de tu alma, que no estás interesado en la verdad ni en las cosas de Dios. Que quieres solamente un poco de religión. Porque creer un poco en la Biblia es religión. Creer lo que me interesa y dejar lo que no me agrada es religión. ¿Qué te estorba para creer de corazón? ¿Cuántas veces tienes que escuchar la palabra de Dios? Hoy estás aquí y no estás por casualidad. Te haya invitado alguno o no te haya invitado, ha sido Dios quien te ha permitido estar aquí. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Te vas a aferrar a tus propios pensamientos, a tu propia vacilación, a tu propia religión, a los ritos y costumbres y tradiciones? ¿O vas a poner en práctica lo que has escuchado? Porque recuerda que eres un pecador. Todos hemos pecado. Dice Romanos capítulo 3, verso 23. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el verso 7 del capítulo 7, el verso 23, dice que la paga por haber pecado, tiene una paga. Es la muerte eterna en el infierno cruel. Pero luego continúa el versículo, dice, más la dádiva de Dios, y la ayuda está ahí, si la coges. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hoy tú puedes coger esa dádiva Hoy es el día. y dejar tus propios pensamientos y tu propia religión y tu propio
interpretación y decir, sí, Señor, yo quiero desde hoy ser hijo, pasar a ser hijo tuyo e hija tuya. Amén. Juan capítulo 1. En el verso 11 nos dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Todos sabemos que Israel, la nación, no le recibió. Solamente hubo unos pocos, esas 3.000 personas que se convirtieron. Pero habría a lo mejor 20.000. Habían venido de 18 o 19 países, hasta de Arabia y de Roma, gentes. Pero solo 3 se convirtieron. Pero luego dice en el verso 12, mas a los que le recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted es hecho hijo de Dios, es un mundo de diferencia en su vida. Usted ahora escucha la palabra. Usted está dispuesto a no vacilar, sino a estudiar a ver qué es lo que dice. Y mire, fíjese, en Marcos capítulo 16, el verso 16 lo he mencionado muchas veces. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Por supuesto que lo que nos salva es creer. Amén. Eso sin duda. Toda la Biblia del Nuevo Testamento está así, creer. Pero esa creencia tiene un resultado. Y el resultado es el mandamiento. La ordenanza que Dios dejó, que Cristo Jesús dejó, las 2 ordenanzas. 2 ordenanzas son 2 mandamientos, dichos en diferente forma. Es para que lo cumplamos. Con nuestros rostros inclinados. ¿Te ha hablado el Señor? Escúcheme bien. Yo no estoy interesado en su dinero. Esta iglesia lleva funcionando 20 años sin el dinero de algunos de ustedes. Algunos de ustedes no son miembros. Nosotros no contamos con su dinero para nada. Les amamos, les apreciamos, pero la iglesia va adelante sin su dinero. Lo que Cristo Jesús le pide es su corazón. Sea como Lidia, sea como el centurión, sea como el carcelero, sea como estos 3.000. Crea de corazón y venga a Él. Si usted deja escapar esta invitación que Jesús le está dando en estos momentos, quizás nunca se la vuelva a dar. Sepa usted que Dios no pelea con el espíritu del hombre por la eternidad. Nos da un tiempo. Y cuando usted, la persona, le da de lado, el espíritu también un día le da de lado y nunca más te volverá a hablar al corazón. Nunca más volverás a sentir ese deseo de tú cambiar de las tinieblas a la luz verdadera. Nunca más lo sentirás. Qué horrible que en el día del juicio, cuando te muestren tantas veces que estuviste en cierta iglesia escuchando la palabra y lo dejaste para otro día. Hoy tienes la invitación, yo estoy seguro el 100% del Espíritu Santo que te está llamando. ¿Quieres contestar? Tú sabes que orar, pero algo como esto: Señor, he sido rebelde, no te he buscado de todo corazón, pero hoy quiero rendirme a ti. No quiero estar más sin ti. Hoy quiero que me hagas hijo o hija, como tú nos dices en Juan capítulo 1, verso 12. Que a los que te reciben, tú le das la potestad de ser hechos hijos tuyos, hijos de Dios. Yo quiero ser esa persona.
orado y has sentido esto, levanta tu mano y quiero verla sin avergonzarte. Pero si no lo has sentido, no la levantes. Mucho cuidado. Si no estás dispuesto o dispuesta a seguirle, no levantes la mano. El Señor quiere voluntarios, no robots. No que tomes decisiones porque el pastor predique o un hermano te lo explique. No, Él quiere que salga de tu corazón. Y si no sale, no lo hagas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque un día tú nos abriste los ojos. Y sin dudarlo, Señor, te aceptemos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Para un servidor y mi esposa, más de 50 años atrás. Jamás lo cambiaría por las mansiones de este mundo, ni por los millones de este mundo. Jamás. Oh Señor, bendice a estas almas que están aquí. Tú sabes lo que ellos claman, Señor. Bendíceles grandemente. Y aquellos que no han tomado esa decisión todavía de seguirte, Señor, te pedimos paciencia y continúa hablándoles, Señor. Que no llegue ese día cuando tú ya no toques sus corazones, Señor. Ayúdales a creer. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.